Bueno, mi nombre es Ana María y hoy les voy a presentar sobre la cultura italiana. El motivo por el cual yo elegí esta cultura es porque he tenido la oportunidad de visitar Italia y todos los lugares que he conocido me han encantado y he descubierto que son diversos en muchísimos aspectos, desde su cultura, arte, comida, su gente, el clima, entonces eso me fascina y en algún futuro me gustaría vivir en Italia, entonces por eso estoy como muy interesada en esta cultura. Su ubicación geográfica está ubicado en el centro del mar Mediterráneo, al sur del continente europeo. Es uno de los 27 países que conforman la Unión Europea y colinda con Austria, Suiza, Eslovenia y un poco de Francia. Su forma actual de gobierno es la República Parlamentaria y su presidente del Consejo de Ministros es Giuseppe Conte. Su moneda actual es el euro, el idioma oficial es el italiano, pero en algunas otras zonas hablan catalán, griego, francés, croata, entre otros idiomas. Su religión dominante es la católica romana, el 86% de la población practica esta religión, pero pues existen otras. Su bandera es verde, blanco y rojo. Se divide en 20 regiones, a su vez formadas por 106 provincias, y su capital es Roma. Hoy me voy a centrar más en Roma, ya que es una ciudad que me gusta muchísimo y siento que es súper rica en su historia. Me voy a basar principalmente en 7 puntos sobre la historia romana, que va desde su fundación hasta sus 3 formas de gobierno, que fueron la monarquía, la república, el imperio romano y posteriormente el papado, hasta su actualidad. Bueno, la fundación de Roma comienza según la leyenda por Rómulo en el año 753 a.C. Se inicia una historia de 12 siglos en cuyo transcurso conquistó todo el Mediterráneo. Durante este tiempo sucedieron 3 regímenes políticos: la monarquía, la república y el imperio. Bueno, hablemos de la monarquía. Su origen todavía es motivo polémico debido a Rómulo, y pues esto es una leyenda. Los etruscos, tras su conquista, instauraron una monarquía de carácter electivo, o sea que no era hereditaria. El monarca gobernaba de forma absoluta, aunque estaba aconsejado por un senado y una asamblea popular. En el año 509 a.C., el senado romano expulsó al último rey etrusco e instauró la república. Bueno, en el gobierno republicano había 3 principales instituciones. La primera era asambleas populares, que estaba formada por el conjunto de los ciudadanos, quienes aprobaban las leyes y elegían los magistrados. El Senado, que estaba conformado por 300 miembros, aconsejaban y supervisaban a los magistrados. Algo que se logró durante el gobierno de la República fue el dominio de la península itálica. Y por último, los magistrados, quienes ejercían las funciones políticas de sobre toda la península itálica. Durante los siglos 3 y 2 a.C., Roma se enfrentó a Cartago por el control comercial del Mediterráneo. Se sucedieron 3 guerras púnicas en las que destacó Aníbal. Tras esta victoria y la de las guerras macedónicas, el Mediterráneo se convirtió en el Mare Nostrum. Una de las consecuencias de las conquistas fue que aumentó la corrupción y el abuso de los gobernantes. Julio César intentó crear una monarquía hereditaria, pero tras su asesinato, su sobrino Octavio puso fin a la república en el año 27 a.C., creando un nuevo sistema político, el imperio. Bueno, con el imperio llegó la paz romana. Los emperadores concentraron todos los poderes en jefes militares, sumos sacerdotes, y ellos dictaban las leyes y decían sobre la guerra y la paz. La paz romana, larga etapa de estabilidad, favoreció la prosperidad económica, el desarrollo cultural y la vida urbana. El ejército de ciudadanos pasó a ser profesional y el imperio se dividió en provincias que pagaban impuestos. Algunos instrumentos de la romanización fue la fundación y desarrollo de ciudades que propagaron las formas de vida romanas. Uso del latín como idioma común, la construcción de una red calzada que favoreció el comercio, acciones de los gobernantes que impusieron la autoridad romana, entre otras cosas. Sin embargo, en el siglo III hubo una crisis. La economía, la paz social y la vida urbana entraron en crisis, ya que las fronteras se hicieron más inseguras por la presión de los bárbaros. Una de las consecuencias de esto fue que las ciudades empezaron a ser abandonadas y el imperio se ruralizó.
Posterior a esto, en el año 395 después de Cristo, el imperio se dividió en dos partes: el Imperio Romano de Occidente con capital en Roma y el Imperio Romano de Oriente con capital en Constantinopla. Sin embargo, en el 476 después de Cristo, Odacro puso el fin al Imperio Romano de Occidente. Entonces, desde que la capital del Imperio de Oriente fue trasladada a Constantinopla y lo que quedaba del Imperio de Occidente fue llevado a Rávena, Roma perdió su poder, quedando como única autoridad la del Papa. Hasta el siglo XIX, el poder papal mantuvo siempre una constante lucha con el Imperio Sacro Germánico y otros poderes en Europa. A pesar de ello, Roma se enriqueció y llegó a tener un gran peso internacional. Para lograr este crecimiento se dieron una serie de hechos que contribuyeron a ello. La ciudad fue el mayor centro de peregrinación durante la Edad Media, la institución del jubileo y en 1300 los concilios. Claro, el mecenazgo papal convirtiéndose en el foco del Renacimiento, sustituyendo a Florencia y a su influencia cultural. Sin embargo, la Revolución Francesa acabó con el poder papal. Con la Revolución de 1848, Roma se incorporó a la Nueva Italia y, tras la batalla de Porta Pia en 1870, Roma se convirtió en la nueva capital de Italia. Tras la declaración como capital de Italia, Roma se convirtió en una de las ciudades más importantes y visitadas del mundo. El Papa no llegó a aceptar la unificación de Italia y se refugió en el Vaticano. El 11 de febrero de 1929, el Papa Pío y Mussolini firmaron el Pacto de Letrán, por el que se reconocía el Estado del Vaticano. Mussolini, aliado de Alemania nazi, había tomado Roma en 1922 y la había declarado como imperio. Esto para recuperar la antigua grandeza de Roma y restauró sus principales monumentos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Roma sufrió escasos bombardeos y apenas resultó dañada. Ninguno de los bandos en conflicto quisieron atentar contra la vida del Papa Pío. El 4 de junio de 1944, Roma fue tomada por los aliados. Y en 1946, mediante el referéndum, se abolió la monarquía y se instauró la república. Posteriormente, el 25 de marzo de 1957, Roma fue sede de la firma del Tratado de Roma, por el que 6 países firmaron el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, lo que dio lugar al nacimiento de la Unión Europea. Actualmente Roma cuenta con un impresionante centro histórico que refleja su pasado. Caminando por la ciudad se pueden encontrar restos de la Roma antigua, de la Edad Media y palacios renacentistas, plazas, fuentes e iglesias barrocas y muchos ejemplos de estilos artísticos del siglo XIX y XX. Como capital de Italia, Roma tiene la mayor parte de los edificios políticos del país. La población ha crecido de forma exponencial y actualmente cuenta con unos 2.8 millones de habitantes. Bueno, hoy les voy a presentar una receta de una pasta que se llama cacio e pepe, que significa queso y pimienta. Esta receta es una de las más antiguas de Italia y en específico de la región de Roma, ya que su leyenda remonta como a los pastores romanos, quienes acostumbraban a cargar pedazos de pecorino maduro, pimienta y pasta. Entonces era como lo único que podían comer, por así decirlo. Entonces esta receta es gracias a ellos. Bueno, los ingredientes que vamos a utilizar van a ser una cucharada de sal, agua, pasta, 2 tazas de queso mozzarella y pimienta. El primer paso que vamos a hacer para la pasta es, una vez que el agua ya esté hirviendo en una olla como esta, le vamos a echar la cucharada de sal de mar, así, y luego le vamos a echar la pasta con mucho cuidado, ¿ok? Bueno, el segundo paso que vamos a hacer es que vamos a poner a tostar nuestros trocitos de pimienta en un sartén y con el agua de pasta que nos sobró le vamos a vaciar las 3/4 de agua en la pimienta. De esta manera.
ya que tenemos nuestra mezcla así, le vamos a echar las 2 tazas de queso parmesano para que se derrita junto con nuestra mezcla anterior con la pimienta. De esta manera. Bueno, una vez que ya tenemos nuestra mezcla de esta manera, como liquidito y el queso todo derretido con la pimienta, se lo vamos a echar a nuestra pasta de esta manera. Y pues este fue el resultado final